Alguien le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él respondió: ¿quién me ha nombrado juez o repartidor entre ustedes? Miren, guárdense de la codicia, porque aún en la abundancia, la vida de una persona no está asegurada por sus bienes. Y les dijo una parábola: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba diciendo: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Voy a hacer esto: voy a demoler el granero, edificaré uno más grande y reuniré allí el trigo y mis bienes, y diré: tienes muchos bienes para muchos años, descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece delante de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21. La avaricia no es un buen soporte para una vida sana, ni para pensar en una felicidad a largo plazo. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 23 de octubre, año 2023. Nuestro santo para hoy es un hombre del servicio, de la humildad, de la sencillez de corazón, de identificarse con San Francisco de Asís. Es un italiano, su nombre es San Juan de Capistrano, y San Juan de Capistrano es del siglo XIV de la historia italiana, y nace allí, al sur de Italia. En esa época, en el siglo XIV, era el reino de Nápoles, y es hijo de un prominente alemán, abogado, juez. Le da un estudio impresionante a este muchacho, y él comienza a trabajar por la comunidad. A los 30 años de edad, tiene el sueño de vivir de acuerdo como San Francisco de Asís, y hace parte de la orden de los frailes menores, y se distingue como sacerdote, como un excelente predicador de la palabra de Dios, querido, admirado por toda la gente. Combatió el problema del fraticismo, herejía que pretendía distorsionar el mensaje de Dios, hablando de reglas y de espiritualidades. Tenemos un santo defensor de la fe hasta en el último momento, San Juan de Capistrano. La avaricia es un problema bien serio en la vida, en la felicidad, en el éxito, en el ministerio, en la vida consagrada. En cualquier persona, el tema de la avaricia no es exclusivamente religioso, es un tema humano. Es el problema de una persona cuando no entiende que la felicidad y el éxito no está en la ambicionar cantidades de bienes en este mundo y creer que ahí está la felicidad. De pronto Dios le puede recordar a una persona: te van a pedir el alma, ¿y qué pasará con tantos bienes que tuviste materiales en tu vida? La avaricia. ¿Qué hay que decir de la avaricia? Primero, que no es un soporte para una vida sana, tranquila y exitosa aquí en la tierra. No es soporte. Segundo, la avaricia es el segundo pecado capital
que la teología moral de la Iglesia Católica clasificó los pecados graves, leves, pecados capitales, hay pecados contra la fe y hay pecados que no se perdonan, que son los pecados contra el Espíritu Santo. Vamos a pensar solamente en estos pecados que la teología moral llama pecados capitales. Y esos pecados capitales, ¿por qué se llaman así? Se llaman así porque generan una cantidad de males en la persona. Entonces una persona puede leer los pecados capitales en la Iglesia Católica y decir, pues son pecados sencillitos. O puede decir, eso lo comete todo el mundo. ¿Quién no dice mentiras? Pues todos decimos mentiras. ¿Quién no es orgulloso, soberbia? Pues todos sufrimos de orgullo. ¿Quién no sufre de avaricia? Pues todos queremos tener cosas. ¿Quién no le da envidia? Entonces, pues hay envidiosos por todas partes. Puede ser que tome el tema a la ligera. No lo debemos tomar muy a la ligera el tema porque es bastante serio. La avaricia es un pecado capital y como capital genera cantidad de pecados en la persona. Un pecadillo que abarca y generan otros 5, 7, 8 pecados grandísimos. Por ejemplo, cuando una persona tiene el problema del alcoholismo, entonces dice, bueno, la persona es alcohólica y de pronto uno coge un lápiz y un papel. ¿Qué puede hacer una persona alcohólica? Puede ser 8, 10 posibilidades. Puede ser una persona mentirosa, desordenada, una persona que termina con el dinero, abandona el hogar, puede ser un esposo maltratador. Bueno, ahí voy como en 5 o 6 ya. Entonces es para darles un ejemplo de que no es juego hablar de pecados capitales y decir que es algo muy sencillito, que eso no es grave. Como cuando uno puede decir, bueno, digo mentiritas, eso no es nada importante. Pues la mentira está entre los pecados capitales. Los vamos a recordar. Los pecados capitales son 7. Soberbia es el primero y el más mortal. La soberbia, avaricia, lujuria, envidia, gula, ira, pereza. Entonces ahí tenemos unos pecadillos que se llaman capitales y son bastante fuertes y le dañan la vida y la felicidad, el matrimonio, el éxito y la vida consagrada a cualquier persona. Vamos a centrar en ese pecado, en donde podemos encontrar un buen soporte para la felicidad. En nuestras vidas, lo primero que debe evitar una persona es la avaricia. La Iglesia Católica enseña que la avaricia es el amor desordenado de las riquezas y de los bienes temporales. Oigan bien la definición, amor desordenado. La Iglesia nunca está predicando que usted no tenga nada. Si no tiene, pues para subirse a una buseta, pues no lo van a llevar porque no tiene el dinero para subirse a un medio de transporte. Nunca se ha predicado eso. Es el amor desordenado de las riquezas, de los bienes temporales, para que una persona pueda vivir feliz, pueda plantearse una mejor vida. No debe tomar el camino de la avaricia. Las posesiones no dan la plena felicidad. Una persona codiciosa siempre está sometida al fracaso como pecado capital. Si la persona es codiciosa, siempre está sometido, algún día llegará al fracaso. Se puede equivocar por una avaricia extensiva o por una avaricia limitada. Si es extensiva, ¿qué es? Es el deseo desmesurado por tener cantidad de bienes, bienes, bienes. Si una persona está loca por el bien, por el dinero, por los bienes, pues tiene que conseguirlos de alguna manera, diciendo mentiras, usando doble personalidad, vendiendo su dignidad. Le pueden suceder cantidad de cosas malucas. Entonces la primera es extensiva, el deseo desmesurado, sin medir las consecuencias de que con eso maltrata a las demás personas. Oigan eso, maltrata a las demás personas.
Por ejemplo, hemos escuchado de padres que mueren pensando que sus hijos van a quedar muy felices aquí en este mundo. Pero resulta que uno de los hijos avivatos vende todo, engaña a los demás y los dejó sin nada. Y la gente comenta, dice, quedaron sin casa, quedaron sin nada, se agarraron entre hermanos, pelearon, avaricia, 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 y terminaron muy mal. Esa es una avaricia que la teología moral la llama extensiva. Hay otra que es limitada, que es el apego estrictamente a las cosas materiales. Así sean pocas, pero la mente y el corazón está centrado en lo material. Cuando una persona se deja llevar por el segundo pecado capital y no controla sus impulsos, llega a cometer pecados graves contra la justicia. Por ejemplo, no pagar el salario justo a una persona. La Biblia advierte que no se le puede servir a dos señores, y así dice la Santa Biblia: amas a uno y aborreces a otro. No se le puede servir a Dios y a las riquezas a la vez, porque vas a cometer algún día un error, le haces mal a una persona. Esa es la avaricia limitada exclusivamente en lo material. La persona vende cualquier cosa por obtener algo, un bien material. El Papa Francisco considera que la codicia es una enfermedad que destruye a las personas. Es el hambre, oiga la palabra del Papa Francisco, es el hambre de posesión. Es adictiva, dice el Papa, adictiva. Quien tiene mucho es una persona insatisfecha. La pregunta del Papa es: ¿estoy tentado a sacrificar lo legal y lo honesto ante algo que le llaman codicia? Muy buena la pregunta del Papa Francisco. ¿Estoy tentado a sacrificar lo que sea legal y lo que sea honesto porque tengo el problema de la codicia? Hoy hemos aprendido, bien interesante, un segundo pecado capital. Y ese segundo pecado capital nos pone a hablar de la avaricia. No es un buen soporte para una vida sana, felicidad, éxito o para una gran familia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.